Hola, soy Diana y voy a hablar acerca de el código en la conducta y ética del actuario y también de los estándares en la práctica actuarial. Voy a estar pasando mi lluvia de ideas para que no se me olvide decir nada. Entonces, primero, el código de ética y conducta vigente en México es el del 2010 y está implementado por el Colegio Nacional de Actuarios. Eh, y a este se apegan demás asociaciones como la Asociación Mexicana de Actuarios en el 2012. Este código es en sí principios y lineamientos que todo actuario del país debe seguir para dar honor a la profesión y en el cual se compromete a mejorar continuamente actuando de una manera correcta. Se basa en tres principios, donde el primero habla acerca de las obligaciones en general que tienen los actuarios, que es a grandes rasgos que todo actuario debe actuar conforme al código y a las modificaciones que vaya teniendo, basándose en principios y valores fundamentales como son la honestidad, actuar con ética, actuar con integridad, con imparcialidad, ser prudente y actuar de buena fe. Pero sobre todo acatando las leyes y las normas aplicables a la profesión actuarial. Y también aceptando la responsabilidad en todos los trabajos que se hagan. El actuario se compromete a actualizar sus conocimientos a través de la educación continua y también se menciona que se compromete a informar al cliente y a respetar el derecho de secreto profesional y con su gremio, con los demás actuarios, comportarse de una manera respetuosa, cooperativa y ya. Después sigue el principio 2 que habla acerca de cómo comportarse en la profesión. Se especifica que no se debe ir en contra del interés público y que solo se realizarán los trabajos para los cuales el actuario esté calificado, con el fin de emitir una opinión responsable, ya sea como empleado o como supervisor, y así tratar de asegurar un servicio de alta calidad. También como parte de esto se deberán entregar reportes finales donde se describan los servicios que han emitido, qué alcances tuvo, sus limitaciones, los datos de entrega, que son como para quién trabajó, con qué fin, cuándo se implementó, los elementos del cálculo, los supuestos, los métodos, y ya con este respaldo, así cuando se auditen, se tendrá sustento en sus decisiones. Y el último principio, el tercero, habla acerca de las sanciones si no se cumple este código de ética y se presentarán por escrito por los mismos actuarios ante la Junta de Honor del Colegio Nacional de Actuarios y se decidirá el tipo de sanción que se les dará. Va desde amonestaciones, suspensiones y expulsiones de la Comisión Nacional de Actuarios hasta ser denunciados con la autoridad. Ahora lo voy a comparar con el código, con un código anterior. Yo escogí uno de hace 10 años, que es el de 1999, y no se basa en principios, sino que son artículos. Los primeros 18 artículos son las disposiciones generales, los cuales son casi idénticos al código actual, nada más que yo noté unas disposiciones extra, como el deber que se tiene con los proveedores, y también habla acerca del buen uso de la cédula profesional y enfatiza en la no discriminación. Del artículo 19 al 23 habla acerca de los deberes que tiene para con sus colegas, donde se menciona adicional al código actual
que se debe tener un reparto equitativo de las ganancias de acuerdo a lo que trabajaron. Hasta el artículo 27 se menciona los deberes que se tienen con el cliente y con los empleadores, que en esencia son los mismos que en el código actual, solo que se pone interés en el pago a los honorarios, los cuales deben ser justos para ambas partes, y que debe haber una devolución de ellos si el trabajo no está bien hecho, y además el actuario debe advertir las consecuencias de este trabajo que no está bien hecho, y si se puede arreglar, hacerlo sin ningún costo adicional. En adelante, hasta el 37, se habla acerca de los deberes, pero ahora con la profesión, que igual se parece mucho al código actual, solo que en este yo noté que se adiciona el fomento al avance tecnológico y a la transmisión de conocimientos a los estudiantes a través de la docencia, y también se habla del honor, que es ser electo representante de la profesión ante alguna asociación. ¿Qué más? Sí, se tiene un apartado donde se habla específicamente del deber que se tienen con los proveedores, con los mercadólogos y con los consumidores, donde se menciona las responsabilidades generales de las tres partes. También se menciona el tema de los precios y cómo se va a ejercer la profesión en cada una de estas partes. Del artículo 38 al 45 se habla del actuario y su deber en la sociedad, donde se mencionan su compromiso con la cultura, con el ambiente, con los servicios sociales, y también hay un apartado donde se expresa su deber con el mundo. Como podemos notar, este código es más extenso, pero en esencia tiene los mismos fundamentos que el código actual. Después lo comparé con el código de ética del ingeniero, el cual fue aprobado por Miguel de la Madrid en 1983, y código de ingenieros tiene en particular mucho énfasis en el amor a la patria, pero comparando y dando diferencias, vemos que ambas profesiones se comprometen al estar al servicio de la sociedad y a rechazar trabajos que estén en contra del interés público, y así con el fin de evitar situaciones de peligro. Ambas profesiones deberán mantener su prestigio y basándose en los valores como participantes de la sociedad, como son la honestidad, el respeto, actuar con ética, etc. Ambos se comprometen a perfeccionar sus conocimientos, igual estando en educación continua, y lo que diferencia al de ingeniería es que este se compromete a retribuir en capacitación o en material a la escuela que lo forjó. Ambas profesiones actuarán conforme la ley, y en particular los ingenieros deben responder a las normas de protección a los trabajadores, porque están más expuestos a sufrir accidentes de trabajo. Los ingenieros no deberán anteponer sus intereses personales en los asuntos en los que se encomienden. Ahí los actuarios son un poco más flexibles en ese sentido. Ambas profesiones actúan decorosamente con los de su gremio, donde se comprometen también a competir de manera leal y salvaguardar los intereses de los clientes en el caso de los actuarios y de las instituciones con las que se trabaja en el caso de los ingenieros. El ingeniero en particular tiene como norma principal crear y promover la tecnología en el país, de acuerdo al marco legal, y otra,
Otra similitud es que se obligan a guardar el secreto profesional con las partes con las que trabajen. Eso fue el código de ética de los ingenieros. Ahora lo comparé también con el de otro país, el de actuarios del 2010, y lo comparé con el código de conducta de la Asociación Colombiana de Actuarios, que también engloba a todos los actuarios del país, en este caso Colombia, e indica cómo deben comportarse siendo profesionistas. Es prácticamente el escrito por la CONAG en el 2010, inclusive la redacción de algunos puntos es muy parecida, si no idéntica, solo que yo encontré algunas sutiles aclaraciones en el sentido legal, donde sobre todo se le da al actuario la capacidad de ser auxiliar en la justicia, ya que se le puede dar la capacidad como perito, y también noté que son muy específicos en la sanción de presentar documentos alterados para fundamentar sus cálculos, y ya, esas fueron las dos diferencias que noté. Y por último, vamos a hablar de los estándares en la práctica actuarial, que este estándar fue adoptado por el Colegio Nacional de Actuarios y fue desarrollado por la Asociación Mexicana de Actuarios, y se indica los criterios generales que el actuario que ejerce la profesión en instituciones y sociedades mutualistas de seguro debe considerar para la determinación de las primas de tarifa, sin importar el ramo del seguro en el que se encuentre, y es aplicable para todo el país. Se divide en varias secciones, estándar de práctica actuarial, y el primero habla acerca del propósito del estándar, sus alcances y a partir de cuándo es aplicable. Y en la segunda sección se habla acerca de los antecedentes y la situación actual. Aquí se establecen los principios, conceptos, elementos sobre los procedimientos actuariales, así como la información y los requerimientos mínimos para que esté bien fundamentada la prima de tarifa. En la sección 13 es más específico acerca de las definiciones que se van a utilizar. Por ejemplo, definen qué es el cálculo actuarial, qué tipos de costos hay, qué tipos de información, qué es el margen de utilidad, la nota técnica, la tasa, los productos, los seguros, y también qué es la prima de tarifa. Y también dan los principios y los procedimientos actuariales. ¿Qué es eso? Y en la última sección se habla de los principios que se debe cumplir para considerarse una prima de tarifa, que es que debe ser suficiente y sólida, y al menos cubrir los valores esperados de los costos futuros, pues sí, para que no, pues al menos cubrir sus obligaciones. Y las últimas dos secciones son recomendaciones que da la asociación para tener buenas prácticas, y hace énfasis en presentar la nota técnica de manera que la información sea completa y congruente. Y el último punto son mis conclusiones. Mis conclusiones son que en la facultad se nos dan todas las herramientas matemáticas para ser un buen actuario, pero a veces se nos olvida que no somos solamente máquinas que creamos modelos, que evaluamos activos, damos precios, etc., sino que estamos relacionados con otras profesiones, y también se nos olvida que estamos relacionados entre nosotros mismos como actuarios. Tendemos a ser como que muy individualistas. Uno de los objetivos de la actuaría es impulsar el desarrollo del país de manera social y de manera técnica y de manera científica. Pero para esto debemos aprender a relacionarnos,
estando de acuerdo en las metas que tenemos como actuarios, pero sin dejar a un lado nuestras obligaciones y nuestros derechos entre personas tanto del gremio como las que no lo son. Y eso es uno de los principios fundamentales que tiene el código de ética que les acabo de exponer, y también los estándares de la práctica actuarial unifican la parte matemática de nuestra labor con la normativa, y además brindan la claridad para que nuestro trabajo se entienda con las personas que son expertas y con las que no lo son en los temas actuariales. Y ya, eso es todo.